Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 2. Libro de Deuteronomio, capítulo 2. Entonces volvimos hacia el desierto, camino del Mar Rojo, como el Eterno me había dicho, y estuvimos dando vueltas mucho tiempo por el monte Seir. Y el Eterno me dijo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Di al pueblo: pasaréis por el territorio de vuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que habitan en Seir. Ellos os tienen miedo, pero guardaos mucho. No los ataquéis, que no os daré de su tierra, ni la medida de un solo pie, porque he dado el monte Seir en herencia a los descendientes de Esaú. Les pagaréis con dinero el alimento que comáis y el agua que bebáis. El Señor vuestro Dios os ha bendecido en todas vuestras empresas, os ha cuidado en vuestra marcha por este gran desierto. Estos 40 años el Eterno vuestro Dios ha estado con vosotros, y nada os ha faltado. Así cruzamos junto a nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que habitan en Seir. Seguimos por el camino de Elat y de Sion-Heber. Dimos vuelta y tomamos el camino del desierto de Moab. Y el Eterno me dijo: no provoques a los moabitas, ni te empeñes en guerra contra ellos, que no te daré posesión de su tierra, porque Ar la di en herencia a los descendientes de Lot. Antiguamente los semitas habitaban allí, pueblo grande, numeroso y de elevada estatura como gigantes. Tanto ellos como los anaseos eran temidos por gigantes, y los moabitas lo llaman emitas. En Seir habitaban antiguamente los horeos, pero fueron exterminados por los descendientes de Esaú, que habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en el país que el Eterno les dio. Levantaos ahora y pasad el arroyo Seret, y cruzamos el arroyo Seret. El tiempo que duró nuestra marcha desde el arroyo Seret fueron 38 años, hasta que se acabó del campamento toda la generación de los hombres de guerra, como el Eterno había jurado. La mano del Eterno cayó sobre ellos, para destruirlos y acabarlos. Después que murieron del pueblo todos los hombres de guerra, el Eterno me dijo: hoy pasarás por Ar, la frontera de Moab. Te acercarás a los moabitas, no los provoques ni los ataques, que no te daré posesión de la tierra de Amón, la di en herencia a los hijos de Lot. También este país será tenido por tierra de gigantes. En otro tiempo habitaron allí gigantes que los amonitas llamaban somsoneos. Eran un pueblo grande, numeroso y de elevada estatura, como los anaseos a quienes el Eterno destruyó ante los amonitas, que los desalojaron y habitaron en su lugar. Lo mismo hizo con los descendientes de Esaú, que habitaban en Seir. El Eterno destruyó a los horeos, y ellos le sucedieron y habitaron en su lugar, donde viven hasta hoy. Y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los filisteos que vinieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Poneos en camino y cruzad el torrente Arnón. He dado en tu mano a Sehón, rey amorreo de Hesbón, y a su país. Atácalo y empieza la conquista. Hoy empiezo a infundir miedo y temor por tu presencia en todos los pueblos bajo el cielo. Al oír tu fama temblarán y se estremecerán ante ti. Desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sehón, rey de Hesbón, con estas palabras de paz: déjame pasar por tu tierra, iré por el camino sin apartarme, ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos con dinero los alimentos que comamos y el agua que bebamos. Déjame tan solo pasar a pie, como lo hicieron los hijos de Esaú que habitan en Seir, y los moabitas que habitan en Ar, hasta que pase el Jordán a la tierra que nos da el Eterno nuestro Dios. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su territorio. El Señor vuestro Dios había obstinado su corazón para entregarlo en vuestras manos. El Eterno me dijo: hoy empiezo a entregarte a Sehón y a su tierra. Empieza a tomar posesión para que herede su tierra. Y Sehón salió contra nosotros con todo su ejército a pelear en Jaasa. Pero el Eterno nuestro Dios los entregó en nuestras manos, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su ejército. Y nos apoderamos de todas sus ciudades, y lo destruimos todo, hombres, mujeres y niños, sin dejar a ninguno vivo.
Solo tomamos para nosotros el ganado y los despojos de las ciudades conquistadas, desde Aroer, que está junto al torrente Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. No hubo ciudad que no tomáramos. El Señor nuestro Dios las entregó en nuestro poder. Solo dejamos sin llegar a la tierra de Amón, a la ribera del arroyo Jaboc y las ciudades del monte, que el Eterno nuestro Dios nos había prohibido. En este capítulo, apreciado amigo oyente, Moisés relata el viaje de vuelta de Israel al desierto y también relata la conquista de Hesbón. Ahora se volvieron hacia el sur, hacia la orilla del Mar Rojo por la tierra de los edomitas. Ya habían transcurrido 39 años desde la salida de Egipto y habían pasado cerca de 38 años en peregrinaciones. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que, contrario al capítulo 1, el capítulo 2 presenta un Israel obediente. En obediencia a la palabra de Jehová, Israel hace preparativos para abandonar Cades Barnea y marchar rumbo al Mar Rojo. En el capítulo 2, Dios instruye al pueblo que no tenga confrontación militar con los edomitas, los moabitas y los amonitas. Y dos razones parecen motivar la prohibición de confrontación militar contra las naciones de Transjordania. En primer lugar, las naciones transjordánicas eran militarmente más fuertes que Israel. En segundo lugar, estas naciones tenían una relación fraternal con Israel. Y según las genealogías del Génesis, los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Por eso los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. En el libro de Números capítulo 20, versos 20 y 21 encontramos que los edomitas no le permitieron a Israel pasar, y por esta razón Israel se alejó del territorio edomita. Pero el autor de Deuteronomio asume que Israel pasó por Edom y que los edomitas vendieron agua y comida. Israel tenía los medios económicos para comprar agua y comida de los edomitas, porque Jehová había bendecido al pueblo de Israel. Y la declaración de que Jehová había prosperado abundantemente a Israel durante los 40 años de peregrinación sirve para afirmar la fidelidad de Dios y para declarar que Jehová es la única fuente de bendición para Israel. El verso 16 comenta que cuando murieron todos los hombres de guerra, Dios les habló diciendo que ya era tiempo de avanzar en la marcha hacia la tierra prometida. Y es triste pensar que este pueblo perdió 38 años aguardando hasta que murieran todos los que tenían temor de entrar y conquistar la tierra. Y creo que a veces Dios tiene que obligarnos a aguardar, porque no estamos listos para seguir sus instrucciones y avanzar en lo que nos espera. Y hay algunas lecciones que podemos aprender y sacar para nuestras vidas de este capítulo. En primer lugar está todo lo que tiene que ver con la importancia de la obediencia. Dios instruyó a los israelitas a pasar por la tierra de Seir y Moab sin contender con los habitantes. Pero cuando llega a Sejón, rey de Hesbón, les instruye a pelear. Y la obediencia a las instrucciones de Dios nos capacita para emprender proezas más grandes en su obra. En segundo lugar, Dios exige nuestra obediencia en los aspectos minuciosos de nuestra vida, tanto como en los pasos grandes que vamos a dar, en las cosas gigantes. Y la obediencia en aspectos menores nos va a habilitar, nos va a capacitar para emprender las tareas mayores. En tercer lugar, debemos recordar que la obstinación trae consecuencias funestas. Y la actitud del rey Sejón trajo consecuencias funestas para su pueblo. Dios trató con él, ofreciendo una propuesta justa, prometiendo que al pasar por la tierra no iban a destruir nada. Pero Sejón no quiso aceptar esta propuesta y Dios tuvo que actuar por amor de su pueblo. Y a menudo Dios va delante de nosotros en nuestras batallas diarias, allanando el camino y destruyendo barreras. Necesitamos, apreciado hermano, apreciado amigo oyente, seguir a Dios de todo corazón y estar alerta a lo que quiera que hagamos. Hasta aquí el estudio de este día, hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.